No vales una mierda. Sí, te hablo a ti. Más te vale que corras. ¡He dicho que corras! ¿Va todo bien por ahí? ¿Eres el nuevo? Teniente Tom Hadner. Jesse Brown. Es un placer. ¿De dónde vienes? De Pearl Harbor. ¿Pilotabas Bearcats? Skyriders. Mucho perfil de vuelo. Torpedos, rastreadores. Tareas de posguerra. ¿Volaste en la Segunda Guerra Mundial? Pues no. Entonces encajarás. ¿De qué hablas? Dale, gracias. Tu habitación está reñida con la... Tú eres el de las sábanas limpias, Carol. Hola. Tú debes de ser el nuevo. Marty Good. Con E. ¿Querrás decir qué? Con E al final. Oh, no me digas que eres uno de esos paletos. Venga, Marty, no te pases. Bo Lavery. Y este es Jerry. O'Kraut, Fritz... Ya, Jaime, vale, le da- ya. Es un placer, y a pesar de lo que oigas, me llamo Carol Morin. Encantado de conocerte. Mira quién está aquí. Qué alegría, Phil. Lo mismo digo. Caballeros, este es Tom Hadner. Estuvimos en Pensacola juntos. Un gran piloto. Y también es guapo. Casi demasiado. Os veo necesitados. Bienvenido al VF-32. Stalin y su gente han hecho un ensayo de su bomba. Y qué casualidad, tiene el mismo diseño que la nuestra. Diría que nos pisan los talones, pero esta filmación tiene ya 6 meses. Pronto cargarán eso en un bombardero. Bow, apágalo, ¿quieres? Bien. Ya lo sabéis. No estáis aquí solo para volar y follar, porque ellos no descansan. Pero si practicamos, no habrá piloto en el mundo que se pueda cargar a un aviador naval de los Estados Unidos. Y lo creo firmemente. Sí, señor. Bien, los vuelos. Koenig, tú vas con Morin. Lavery, tú vas con Good. Alfred Brown. Señor. Hoy vas con el teniente Hadner. Sí, señor. Pásalo bien. Matt, llevas a Calloway. Muy bien, mapas fuera, dentro luces, A ver vamos. si puedes. Vamos, dale, Bob, vamos. Hace calor para una gorra de lana. Es parte de mi equipo. Siempre puede ser útil. Intentaré mantenernos lejos de Canadá, teniente. Vigile la élite. Intente no cortarme el ala. Vamos a dar un pequeño rodeo de camino a casa. Intente seguirme. ¿Cómo dice?
sigue? Arriba y a tope a mi señal. ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! ¿Algún desvío que quiera hacer? El entrenamiento de hoy ha sido fácil. Ayuda a conocer el avión. No se aprende todo en los libros. O en la academia. Primero se conoce el avión. Y luego el vuelo rasante. ¿Qué conseguirás de tu compañero de ala volando a 10.000 pies, teniente? ¿Meterlo en un pequeño lío o quién sabe? Ver cómo es en realidad. ¿Y si te invito a una cerveza? Puedo contarte cosas de cómo soy sin matarnos en un entrenamiento. Suena bien, teniente. Pero no bebo. ¿Has visto el faro? Lo he visto. Hora de papear. No, no te voy a dar más café. Buen apetito, chicos. Es la quinta vez que hacemos el mismo. Oye, el Gulfstream está bien. Tiende a estar lleno. Muchos lugareños. Y muchas universitarias a las que les gusta salir entre semana. El Sadao está bien los viernes y el Dimper está bien los sábados y domingos, pero se paga entrada. Pero consideradlo una inversión, creedme. Aunque os advierto que vayáis a donde vayáis, ligar está difícil. Las chicas de aquí no ligan con segundones, ¿qué va? A pesar de lo que dicen, les van las medallas. Los héroes de guerra. Y el único aquí es Chevoli. Tiene una cruz de la Armada y una esposa. Quizá tenga relación. Tú no estás casado, ¿verdad? No. Lo mío es la Armada. Ya resolveré el resto. Un tío listo. ¿Cómo te uniste? Pedí entrar en la academia tras lo de Pearl Harbor. Quería ayudar. Como todos. Pero sí, me alisté para descubrir que no hay héroes si la flota no entra en combate. La guerra acabó y yo me gradué. Creo que nacimos unos años tarde. O demasiado pronto. Todo el mundo ha cambiado. ¿Alguna vez pensaste que estarías en un escuadrón con un aviador de color? Bueno, no he venido para no comer. Tienes razón. Sí, señor. ¿Cómo están las almejas?
Hola. ¿Llegas a tiempo para cenar juntos? Sí, señora. Pero antes me concede un baile. Siempre. Siempre. He visto a nuestra vecina al llegar. La he visto esta mañana. Pues parece una buena mujer. ¿Alguien puede parecerlo? ¿No lo parecía yo? A mí me pareciste una solterona malvada. ¿Daisy? Oh. Oh. Eso es trampa. La unión hace la fuerza. ¿Vas a pintar a tu niña? Pintaré a uno de mis niños. Vamos, vamos. ¡Alerta! Un piloto no puede volar de noche. ¿De dónde habrás sacado eso? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde está? ¡Ay! Estamos aquí. Vale, vale. Nos rendimos. Has luchado bien, soldado, pero no eres rival para mí. ¿Agentes? Hacen mucho ruido. Los vecinos se han quejado. Habrá sido esa buena vecina. Buenos días, chicos. Uno de nuestros aviones de reconocimiento cayó en el Báltico hace unos días. Lo que no veréis en la prensa serán las fotos que tiene el Pentágono de los uniformes de vuelo que aparecieron en la playa. Y el tren de aterrizaje totalmente acribillado a balazos. Eso es algo más que un leve acto de agresión. Washington nos quiere preparados para responder a los rusos. Y nos prepararemos con esto. Saludad al F-4U Corsair. Piloté el Hawk al acabar la guerra. Ahora la Armada los ha hecho más sólidos y cabrones. Sé que el Corsair será nuevo para muchos, pero tranquilos. Aquí tenéis a un veterano condecorado en la guerra. Este es un avión que os manchará las manos. Estaréis tan cerca de la acción que pensaréis que os equivocasteis al alistaros. Y debo decir que tiene un apodo bastante desafortunado. El hacedor de viudas. Suerte que no estoy casado. También lo llaman el eliminador de alféreces. Ese motor es uno de los más potentes que vais a conocer. Si lo apretáis demasiado, os pondrá cabeza abajo. Tiene suficiente para dar la vuelta a una casa, así que moderaos. El CGA nos quiere preparados cuanto antes. Así que tenéis los manuales en la sala de reuniones. ¿Alguna pregunta? Que Dios os ayude. Las preguntas para el profesor Koenig. De acuerdo. Parece muy agresivo, ¿eh? El hacedor de viudas. Es una belleza. Profesor Es una preciosidad. No sabes lo que harás con este bicho. Eso nunca me ha asustado, Marqués. ¿Me llevo? Los chicos dicen que tienes familia cerca. Cruzando la bahía en Fall River. Estarán contentos de que hayas vuelto. Lo estarían un poco más si volviese a trabajar para la familia. Tenía que encargarme de las tiendas de mi viejo. Pero me llamó la aventura. ¿Y tú qué? ¿Qué te trajo aquí? Siempre quise volar. Quería volar con los mejores pilotos.
Y eso era en la Armada. Gracias por traerme. Faltaría más. Señora, Tom Hunter. Daisy. ¿Quiere tomar algo? Seguro que el teniente Hedner tiene planes. Debo irme ya, señora. Bonita casa, por cierto. Qué bien verla desde tierra. Gracias. Compórtate. ¿Qué? Que te comportes. Aún no sé nada de él. ¿Y nuestro coche? ¿Y nuestra niña? Durmiendo. El coche está en la carretera. Abandonado. Vale. Seguro que sin neumáticos. Teniente! Creo que le gusto bastante. Famosas últimas palabras. No te va a morder. ¿Sabes lo que nos dice el manual? Lo grande que es el puto morro. ¿Cómo coño voy a aterrizar en un portaaviones si no puedo verlo? No todo está en el mismo lugar, pero es todo igual. Solo está en sitios diferentes. Oye, ¿sabes que estrellé un Bearcat cuando estaba entrenando? Más vale que Gunn no te oiga decir eso. ¡Tarde! Muchos de los impresionantes logros de los pilotos de combate pueden parecer casi increíbles. Pero cuando sepan cómo consiguen estas victorias y el método que utilizan, se darán cuenta de que la experiencia de estos combatientes les permite tener las aptitudes y los conocimientos necesarios para ganar batallas aéreas. La clave de hoy en las tácticas de combate de la Armada de los Estados Unidos es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, la coordinación, la cooperación, llámenlo como quieran, es lo que le dará al caza el máximo rendimiento en las misiones de escolta de bombarderos y aviones torpederos. Eso permite a los combatientes protegerse mutuamente y así ganar combates que pueden suponer la pérdida o la salvación de un portaaviones. Tienen que combatir con frialdad, usando su buen criterio, su habilidad en el pilotaje de aviones y su artillería superior para tenerlo todo a favor. Es cuestión de vida o muerte conseguir que cada fracción de segundo cuente. Atención encubierta. Descansen, caballeros, descansen. Soy el capitán Thomas Sisson, comandante del USS Leyte. Hemos sabido que los soviéticos están compitiendo por un puerto libre de hielo en el Mediterráneo. Creen que pueden meterse en Europa, intimidando a nuestros aliados en la OTAN. Washington es de la opinión de que es mejor impedirlo. Nos estamos equipando para impedir que la Guerra Fría se caliente. Y según Chevoli, este es el mejor lugar para hacerlo. Zarpamos la semana próxima. Y confío tenerles a bordo. Bien, sentaos. ¿Recordáis lo que os dije sobre poneros al día y deprisa? Quise decir al día y a toda leche. Os clasifican este fin de semana.
Si no podéis aterrizar un Corsair en el Leyte, tendréis un bonito trabajo en tierra en Topeka o en otro lugar peor. Que Dios os ayude. En cualquier caso, arreglad vuestros asuntos, chicos. Nos vamos de Rhode Island. Que vaya no significa que acabe combatiendo, Daisy. Es mi deber, cariño. ¿Recuerdas? Sabíamos que este día llegaría. Eso no lo hace más fácil. Pero estaremos bien. ¿Cabreadas? Pero bien. De acuerdo. Jesse, ¿qué ocurre? ¿La verdad? Solo pienso en aterrizar ese Corsair mañana. No existe el avión que no puedas aterrizar. Este avión va a ser mi tumba. No lo veo como un Bearcat. Me nubla el instinto. Tu instinto es una de las pocas cosas de las que me fío. Y si no confías en ese avión, aterrízalo donde sea y vuelve aquí. Sí, señora. ¿Listo, Carol? Tú sígueme el ritmo. Ser el último de la clase. El que pierda invita a una ronda, chicos. Espero que traigas bastante. No la necesitaré. Gastaremos la tuya. Estoy cansado de eso. Además, esta noche creo que... Eres una mierda. Nunca aterrizarás ese avión, chico. Déjalo. Tu culo de mono no debería estar volando.
Muy bien, verás. Vale. 3-1 a que falla. Sí, acepto. ¿Uno extra se va al agua? Joder, Bow, no lo queremos muerto. Parece ser que despierta mucha expectación. Alférez Brown, va demasiado alto. Una aproximación de mierda. Vamos, levanta más el morro. ¿Por qué no hace caso a las señales? Le ha faltado poco, Brown. ¿Aborta intento? ¡Volveré a intentarlo! Equipo de salvamento a la espera. Sigue demasiado alto, Brown. No va en buen ángulo. ¡Lo conseguiré! Muy bien, Jesse. No importa cómo lo has hecho, solo importa que has aterrizado. Amigos, todos habéis aprobado las pruebas. La máxima puntuación es para el teniente Hunter, con la única nota perfecta. Lo que nos lleva al Alférez Brown. JCNMT. Joder, casi nos mata a todos. Disfrutad esta noche, chicos. Zarpamos por la mañana. Y este es el momento, si no lo habéis hecho ya, de poner vuestros asuntos en orden. ¡Al lío! Menudo aterrizaje. Intento hacerlo interesante. ¿Te han reparado el coche ya? ¿Irás al bar con los chicos? No, no lo creo. ¿Quieres entrar? Hola, Daisy. Sí. ¿Qué te dije? Sí, señora. Oh, Déjame a mí. sí.
Me alegra volver a verla. Lo mismo digo. ¿Cuál te gusta? ¿El azul? ¿El gris? Sí. ¿El día bien? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿No te acuerdas? ¿A qué tienes? Creía que Jessie no bebía. ¿Y no bebe? ¿Tu marido es todo un aviador? Él dice lo mismo de ti. Porque tú y Carol Moring sois los únicos del Escuadrón 32 a los que ha invitado a casa. Es bueno saber con quién vuelas. Y ver por qué luchan. Me gusta eso. ¿Y tú qué, Tom? ¿Tú por qué luchas? Aparte de por Dios, la patria y el honor. Pues, señora Brown, espero averiguarlo. Por cierto, que no te engañes su pose de duro y callado. Él confía en ti. Y es el hombre más divertido que conocerás. Aún no me ha mostrado esa faceta. La esperaré con ganas. Bueno, pronto pasaréis mucho tiempo juntos. Mucho tiempo en espacios muy pequeños. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro. En cuanto pise ese barco y suba a ese avión, yo ya no podré protegerle. Necesito que estés ahí para mí, Jessie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Quién es esta niña? Esta niña es Pam. Hola, Pam. No quiere hacerle quedar en ridículo, teniente. Ya es tarde. Vamos. Ella pilotaría mejor que tú. Entendido. En fin, es nuestra última noche aquí, así que dejo que la disfrutéis. Gracias por la cerveza. No hay de qué. Te acompaño. Ten mucho cuidado. Lo peor que me puede pasar es que me queme el sol. Vuelve tan negro como quieras mientras vuelvas. Porque después me llevarás a las Bahamas. ¿A las Bahamas? Si me dan unos días libres, te compraré uno de esos bañadores europeos. De esos, de 2 piezas. Tuti. Siempre puedes volver aquí y saludarme. Solo estaré a 5000 millas en esa dirección. Te devolveré el saludo. Eres la única persona que he conocido cuyo sitio está en el cielo. Recuerda que también estás aquí con nosotras, ¿eh? Te escribiré cada semana. Sé que lo harás.
¿Seríais más rápidos si lo hiciéramos de madrugada? Lo que quizá no entendéis es que muy pronto esto va a ser de verdad. Y tendréis que hacerlo mucho mejor que ahora. Sí, señor. De acuerdo. Me estoy cansando de prepararme. Y yo de vivir en esta lata de sardinas. Y yo de que huelas como ellas. Los hombres huelen así. Fritz, tú algún día olerás así. Lo más emocionante que hemos visto en días. Alférez Brown. ¿Podemos hablar un momento? Cuidado con lo que deseas. Sí, señor. ¿Tenemos que hacer esto en cubierta? Sí, queda de fábula delante de su avión. Tranquilo, queda bien. ¿Qué ocurre? Son de la revista Life. El Pentágono quiere mensajes positivos para la gente de casa. Así pueden afrontar mejor otra guerra potencial. ¿Y qué mejor forma que un negro triunfador? Es un bonito hombre objeto, estará orgulloso. Cállate, Bow. Según su oficial, es uno de los mejores pilotos que ha visto. A pesar de su color. Es muy amable de su parte, pero no soy especial. Pero será difícil, ¿no? ¿Será difícil ser el único? Un aviador naval, por supuesto. Aterrizar en portaaviones es lo más difícil para cualquier piloto. Alférez Brown, ya me entiendes. Llámeme Jesse. Muy bien, Jesse. Hay muchos chicos de diferentes orígenes, pero solo uno como usted. A usted le pasa lo mismo, señor. Verá, no quiero faltarle al respeto, pero no voy a decir lo que intenta sonsacarme. Ya vale. He trabajado duro para poder pilotar estos aviones. No tengo palabras para definirlo. Jesse. ¿Podemos hacerle más fotos en su avión? Oh, no. Mis pilotos vuelven al trabajo. Oh, venga ya. Será un minuto, teniente. Teniente comandante. Que le vaya bien. Mierda, Jesse. Acabas de enviar otra. Una por semana. Se lo dije a ella. No conseguirás evitarlo. Tío, vimos tu numerito de circo en cubierta. ¿También os hace malabares? Supongo que no. Había que plantarle cara a ese cretino. Estoy bien, Tom. Solo digo que no deberíamos dejar que hable así. Sé que estáis hartos de hacer tareas inútiles, pero tengo una tarea para un afortunado. Yo no. Mantenimiento ha reemplazado un giróscopo en uno de los Corsair. El voluntario comprobará que funcione. Es un momento. Ha dicho afortunado. Parece muy divertido. Que lo haga Fritz. Le serviría de práctica. Lo haré yo. Muy bien. En realidad, si no le importa, teniente, Lavery tiene razón. Claro que la tengo. Así practico. Todo tuyo. Heil Herr Morin. Pues irá Morin. Muy bien. Bien, en cuanto a los demás,
El capitán ha ordenado una auditoría de los números de serie de las piezas de todos los aviones, así que mientras Moring está ahí arriba disfrutando de las vistas, los demás podréis validar todos los números de serie en cada una de estas órdenes de mantenimiento. Gracias, Matthew. Señor, eso llevará todo el día. Si trabajáis rápido. Alférez Moring, autorizado para probar el giróscopo. ...217 a torre. El giróscopo parece ir bien. Roger, regrese a la nave. Alférez Moring, vuela demasiado bajo. Estoy corrigiendo. ¿Número de fabricante? B55184. ¿Qué pasa? No llegará a la cubierta. Lo conseguirá. Tiene que acelerar poco a poco. ¿Con esa aproximación? Mejor que no aterrice. Y lo vuelva a intentar. Sigue bajo, Moring. Da la vuelta, amigo. Acelera poco a poco. Alférez Moring, deme más altura. Ha acelerado demasiado rápido. Algunos dirán que os alistasteis para esto. Es mentira. Hablemos claro. Hemos perdido un amigo. Y eso no es fácil. Ahora, la Armada hará lo que suele hacer. Pero... Escribiré a su familia. Les enviaré sus cosas. Los chicos se van a reunir. Aunque sepas más que los demás, no alardees de ello. ¿A qué viene eso? Carol no llevaba ni 5 segundos en el agua y ya hablabas de lo que podría haber hecho mejor. Todos nos equivocamos. Podría haber sido yo.
No dejes que ese anillo te confunda. ¿Qué fue lo que nos advirtieron del corser? Recuérdame lo que nos advirtieron del ¡No corser. aceleréis de golpe! ¡Los errores nos matan, Jesse! No mueres si haces lo que te dicen. Tíos. ¿Venís? Por Caro. Ni siquiera estamos en guerra y ya perdemos hombres. Buenos hombres. Cuesta asimilarlo cuando no hay culpables. La prueba de natación en la escuela de vuelo. Me la hicieron repetir 10 veces. No se creían que un negro supiera nadar. Echaron hielo al agua. Me metieron plomo en el traje para retenerme abajo. Les habría dado igual que muriera ahí. Pero siempre sobrevivía. Me acostumbré a pilotar el Bearcat. Lo veía todo. La cubierta al aproximarme, justo delante de mí, era capaz de aterrizar en mi jardín. Pero con el Corsair no puedo ver nada. Debes confiar en las señales. Cuesta creer que las señales no quieran estrellar mi culo negro a propósito. No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie, incluso que me muera. Por eso no siempre puedes hacer lo que te dicen. De haberlo hecho, yo no estaría aquí. Eso es lo que intentaba enseñarle a Mori. Estáis cansados. Lo veo. Joder, yo también. Han sido semanas duras. Por suerte, atracaremos en Cannes. Habrá un breve permiso. No sé vosotros, pero creo que un poco de aire fresco nos vendrá bien. Obviamente, las reglas del barco continúan en tierra. La libertad acaba a las 23:00. Sois extranjeros en una ciudad extranjera y debéis comportaros. Así que, Marty, por favor, por Dios, no hagas ninguna estupidez. Ah, y no iré con vosotros, ni haré lo que vayáis a hacer. Pero gracias. Largaos. Que Chevoli no te pille vendiendo eso. Te diré una cosa.
Me alisté a los 16 años. Nuestro trabajo es peligroso. No sabes si mañana vivirás, nadie te lo garantiza. Si puedes tomarte una libertad, tienes que aprovecharlo. A $2 la cajetilla, yo me arriesgo. Vamos a divertirnos, chicos. Morin insistiría. ¿Donde fueres? Exacto. Este es el Boulevard del Croissant. No parece que esta calle tenga un burdel. No tienes bastante pasta ni labia para estas guapas europeas. Oye, he venido a beber. ¿En qué dirección tengo que ir? Al primer bar que encontremos. Vosotros adelantaos. Busco algo para Daisy. Os alcanzaré. Muy bien. No olvides comprarle lencería. Qué gracioso. ¿Pasa algo? ¿Está Diego? Es Liz Taylor, la estrella de cine. ¿En qué mundo vive? Me encantaría. Señorita Taylor, ¿me firma una postal? Es que no doy autógrafos, cariño. Pero te daré un beso. Gracias, señorita Taylor. ¿Quién es tu amigo? No le conozco. Alférez Jesse Brown, señora. Soy aviador naval. ¿Ahora dejan ser pilotos a los chicos de color? Eso parece, sí. Vaya, qué tolerantes. Tengo que irme, cielo, pero ven con tus amigos al casino más tarde. Me gustan los pilotos. Señorita Elizabeth. Ya lo habrán notado, pero... Poneos algo elegante. Y decid a los porteros que Elizabeth os ha invitado. Pues mira, estoy de acuerdo. Ah, ya estás aquí. ¿Has comprado algo a Daisy? Sí, y traigo algo más. Me han invitado al casino de Montecarlo esta noche. De hecho, nos han invitado a todos. Ha sido Liz Taylor. Estás de broma. ¿Liz Taylor, la actriz? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo la he conocido? ¿Dónde? En la playa. Y por cierto, es maja. No te creo. Pero tengo algo de dinero. Veamos si mientes. Así me gusta. Acepta o cállate. Amigos, a divertirse. No será el único lugar en que no nos dejen entrar. Ya, pero es el único en el que está Liz Taylor. Presuntamente. Pardonnez-moi, c'est privé ici. Nos han invitado. Estoy seguro de que usted no. Elizabeth Taylor, creo Por que... favor, márchese ya, señor. Jesse. Tranquilo. Busquemos otro sitio. Bien. Vamos. Monsieur, Madame Elizabeth Taylor, l'a dit. Vous avez entendu parler d'elle? Jesse Brown et mes amis. Vérifiez la liste, s'il vous plaît. C'est vrai?
Síganme. Perro astuto. Nunca lo he dudado. Merci. ¿La has visto? Diría que es hora de hacer un límite. Esa es... Liz Taylor. ¿Es Liz Taylor? ¿Liz Taylor? Estoy impactado en ti. Debería presentaros, ¿no? Sí. ¿Amigos? Vaya. No la llevo. Nunca he conocido. Oh, menudo colofón. Todos del 32 son. Oye, has venido. Sí, señora. Caballeros, ¿se conocen todos? Solo compartimos espacios, señora. Exacto, hasta que comience la guerra. Nosotros en tierra estaremos y a ellos ni los veremos. ¿Tú siempre hablas en verso? Por favor, siéntense. Necesito algo de suerte, al fin y al cabo. Sí, señora. Por favor. En fin, ¿por qué no tomamos algo tuyo y brindamos por no estar en un barco con ellos? Buena idea. Os invito a un par de rondas. Mantendré tu asiento caliente. Pondré alguna aquí. Venga, tío, vamos. Aquí. 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 Mi hombre de la suerte. Vamos allá. Salud, señoras. Por la gente hermosa, una vida hermosa, nuevos amigos y futuras exesposas. Allá va. Esto es ser un ganador. Venga ya. Hora de terminar la noche, tío. Sí. Oh, mierda. Excusez-moi, monsieur. Bueno. ¿Hablas francés? Lo aprendí en el instituto. Señor, un whisky y lo que tome mi amigo. Je vais prendre une bière o un ginger beer, s'il vous plaît. ¡Qué exhibición! Eso ha estado bien. Muy bien. Increíble. Codearse con estrellas de cine, beber, jugar. Los rojos a punto de atacar y nosotros de juerga aquí. Solo quiero darle sentido a mi vida. Bueno. Si sigues con la señorita Liz Taylor, tal vez la tenga. Gracias. Ha olvidado la cerveza. He visto un lugar muy bonito. Voy a tomar algo allí. Oiga, amigo. Vamos a probarlo. Cambio de escenario, tíos. Mientras haya mujeres francesas, me gustará. Yo diría que las habrá. Bien, de todas formas estoy sin blanca. Pues vamos. Vamos. Disculpe, señorita Elizabeth. Gracias por invitarnos. Ha sido muy amable. ¿Pero os vais ya? Me temo que sí. Tened cuidado ahí fuera. ¿Podrías? Gracias. Yo guardaré el secreto. ¿Tú? ¡Voilà! ¡Voilà, voilà! Mirad esto. ¿Cómo has encontrado esto? Hola. Bonjour, señoras.
Por favor, ¿me pones un whisky? Señorita. ¿Y a qué tenéis? Tienes que utilizar tus recursos. Ser guapo me ayudó a conseguir a Daisy, pero tú... Necesitaremos un enfoque diferente. ¿Qué tal si eres un aviador americano en Francia? ¿Solo tengo eso? Aproveche sus virtudes, teniente. Señor. Ya no tienes tu insignia. ¿Me tomas el pelo? No, Jesse, no voy a coger la tuya. Te la presto. Además, mi comandante se negó a ponérmela en la graduación. No tiene tanto valor sentimental. Ahora al menos das el pego. ¿Qué tal un truco de magia? ¿Truco de magia? Sí. ¿Te sabes trucos de magia? Sí, bueno, sé... ¿Sí ¿Un o no? truco de magia? ¿Sabes un truco de magia? Sí. Como he dicho, tienes que aprovechar tus virtudes. C'est ma première fois en France. Es mi primera vez en Francia. C'est moi... Première... Perdón. Tranquilo. Di solo bonjour. 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 Me gustaría invitarlas a ver un truco de magia. Se llama El Aviador Tragafuegos. Oh, la, la. Pas mal. ¿Conoces a Frank Sinatra? Somos primos terceros. Sí. No canto como él, pero me parezco mucho, ¿no? Te quedas por ti. Sí. ¿Burdeos? Cielo, no bebo vino. Perdona, mi amigo Cateto, no sabe nada de nada. Limítate al whisky. Oh, ¿te dejan entrar aquí? Me estaba ligando a Liz antes de que aparecierais. Creo que está casada. ¿Te hace gracia, payaso? Tú traes el circo contigo. ¿Pasa algo? Nada. Todo va bien. ¿Necesitas que tu amigo marica venga a socorrerte? Ya vale, cálmate. Todos hemos bebido. Tom, estoy bien. Lo sé. Pero no lo estarás cuando acabe contigo. Vamos, por aquí, por aquí. Por Dios. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes cómo hago ese truco? Me como el cigarrillo. No tenías que haberlo hecho. He conseguido el beso. No deberías haberle pegado. Tú habrías hecho lo mismo por mí. No busco tu agradecimiento. Pero has provocado una pelea. He defendido a mi compañero. Puedo pelear yo solo. Lo he hecho toda la vida.
Jesse Brown. Un escuadrón de 1. A la sala de reuniones, cuanto antes. Pasa algo gordo. Espero que os divirtierais anoche. Porque los norcoreanos se han lanzado en tromba sobre el paralelo 38. Han tomado Seúl. Si toman el resto de la península de Corea, irán a por Japón y adiós a nuestros esfuerzos para contener al comunismo. Eso es lo que dice Washington. A ver, ¿qué supone eso para nosotros? Pues que nuestro turno ha llegado. Hemos puesto rumbo a Corea. Sé que para casi todos esta será la primera vez que viviréis un combate. Estáis bien entrenados, sí, y estáis preparados para poder cumplir con vuestro deber. Me he asegurado de eso. Pero lo más importante es volver todos a casa. Devolveremos a todos a casa. Al alto mando le preocupa que pueda haber hasta 100.000 chinos ya en Corea del Norte, listos para entrar en combate en cualquier momento. MacArthur ordenó a los B-29 derribar 2 puentes a lo largo del río Yalu en la frontera con la esperanza de retrasar el envío de más tropas chinas, pero fallaron. Por tanto, yo lideraré el Escuadrón 32. Eliminaremos la defensa antiaérea en la ciudad de Sinuiju. Los Tarsiers apoyarán a los Panzers hasta que les sea seguro entrar y bombardear esos puentes. Esto es solo un simple recordatorio, caballeros. No disparen ni bombardeen nada en el margen chino del río a menos que quieran ser responsables de iniciar otra guerra mundial. Volaremos directamente hacia el fuego. Les necesito preparados, inteligentes y atentos. ¡Sí, señor! ¿Me reciben? Adelante, 201. Hay un problema en mi tren de aterrizaje. ¿Puede confirmarlo? Se ha quedado a media. 201 a pista. Tengo un problema mecánico y no puedo llevarlos al área de la misión. Paso el mando a 205. Roger, 205. Autorizado a regresar. Tom, quédate en el margen derecho del río. Sí, señor.
No tengo nada. Aquí, jefe de escuadrón Panther, aproximándose al objetivo. Objetivo alcanzado. Puente trasero destruido. Regresen a la nave. Acabad con ellos, Panthers. Jefe de escuadrón, tenemos respuesta proveniente del margen chino. No podemos tocarlos. Hora de largarse. Roger. Aún tengo artillería. Puedo atacar el puente. Hay demasiada antiaérea. 211, retírate. Jesse, retírate. Es una orden. Regresamos a la nave. Roger 205. Buen trabajo.
visto, me he perdido algo grande, ¿eh? Me confirman que esa ruta de suministro está inutilizada. Bien hecho. A ver, seguimos todos en alerta, pero todo el mundo a asearse para ir a papear. Venga, chicos, comamos. Buen trabajo, Tom. El informe de la misión. Bien hecho, Hadner. ¿Cómo te sientes? Bien. Siéntate. Va. ¿Solo eso? Es la trivialidad de un trabajo bien hecho. ¿Sabes cuántas guerras ha habido en la historia de la humanidad? No, claro que no. Porque la mayoría han sido olvidadas, al igual que los hombres que lucharon en ellas y todas sus condecoraciones. Héroes y medallas quedan relegados porque no se habla de la guerra. Esta guerra no termina, no hay un día de la victoria, ni tiene final. La verdadera batalla en la vida es ser alguien con quien se pueda contar. Y eso no se concreta en un instante. Te lo ganas con una vida dando la cara. Estos conflictos no te definen, Tom. Al final te arrepientes. Créeme. Ve a comer algo. Venga. Tom, ¿qué es lo más importante? Traerlos a casa. Y lo has hecho. ¿Sabes qué pediría? ¿Más mantas? ¿Un fuego? ¿El sol, tal vez? Otra oportunidad con Liz Taylor. Por Dios, deja de decir eso. Tú nunca tuviste una oportunidad. No prestabas atención. Preferiría sentir los dedos de los pies a tener otra oportunidad con Liz. Nos atacarán esta noche. Yo lo haría. Nunca dices algo positivo.
Según el informe de la misión, he ignorado las órdenes de mi comandante. Ya sabes cómo funciona esto. Solo he escrito lo que ha pasado. Me alegra que lo veas así, teniente. Es lo que ha pasado. ¿Qué importa eso? Hemos hecho nuestro trabajo. Insubordinación. Eso es lo que pondrán en mi expediente. No, Chevoli tiene que entender que... Viene de arriba de Chevoli. El capitán ya lo ha leído. Esa no era mi intención. ¿Y cuál era tu intención, señor Academia? Perdona, tío. Me has hecho una buena putada. No podré ascender con eso en el informe. ¿Esperabas ver algún MiG? He pensado que Good iba a largarse de regreso a Brooklyn. El que se ha cagado encima has sido tú. ¿Te has cambiado ya el pañal? ¿Vienes a verlo? Gracias a vuestra puntería hemos salido con vida. Vosotros dos... Tenéis que ayudarme. Chico, lo vas a robar. Este uniforme es de un blanco. No deberías llevarlo. ¿No, chico? Creo que voy a... Están todas las palabras de odio que me han dicho. Recopiladas. Y me las repito. Lo hago desde que era niño. Me ayuda. ¿Qué es? Testimonios de los chicos. Dicen que la misión era complicada y que has hecho lo correcto. Corregirá lo que pone en tu informe. Las cosas no siempre funcionan como uno desea. Una falta leve para mí no es lo mismo que una para ti. Esto no ayudará. Me estoy jugando el cuello por ti. ¿Tú te juegas el cuello? ¿Con un trozo de papel? Tom, este papel no te ha costado nada. ¡Nada! Estoy muy cansado de la gente que intenta ayudarme mientras me menosprecia. Yo no te menosprecio, Jesse. ¿Qué quieres que haga? Ser mi compañero de ala, colega. Solo eso. Olvida el puto salvavidas y lánzate ya al agua. Por favor, Tom.
¿Alférez Brown? Le esperábamos en la sala de oficiales, pero no ha venido. Necesitaba estar solo. Unos cuantos hermanos hemos estado hablando. Oímos que ayer tuvo una misión difícil y queremos que sepa que lo admiramos. Entre todos hicimos un fondo común al llegar a Cannes. ¿Cómo se llama, marinero? Fambrough. Archie Fambrough, señor. Jesse. Archie. Di a los hermanos que se lo agradezco. ¿Mississippi Brown? Charlie Ward. Fuimos a la escuela de vuelo juntos. ¿A la dama Ward? Sí, el mismo. ¿Ahora pilotas batidoras? Debieron oír que buscaba algo absurdo y peligroso. Además, no me sentiría bien compartiendo el cielo con una leyenda sureña. Siempre supe que lo lograrías. Me encanta verte, Jesse. Aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Me alegro de verte. Cuídate mucho, Mississippi. ¡Alabama! ¡Me casé con ella! Estamos en casa, cielo. ¿Quieres bajar? Jesse. Mi querido y dulce ángel, espero que esta carta te llegue a tiempo porque quería ser el primero en desearte un muy feliz cumpleaños. Sé que es difícil organizar una fiesta desde el otro lado del mundo, pero he pensado en algo divertido que podríamos hacer juntos. Avisa a Pam. Tengo algo para ella también. Es oscuro y se está estrecho en ese lugar que todos tenemos. Es lugar para una chica y no le gusta que miremos. Es oscuro y se está estrecho en ese lugar que todos tenemos. Es un regalo de papá. Para mí también. Sí. Señorita Pam, mira. Oh.
Cariño, espero que hayas encontrado una cajita en el armario de Pam. Ahora lo dejo aquí. Te escribiré tan pronto como pueda. Tu devoto esposo. Tierna y completamente tuyo. Te amaré siempre. Jessie. He hablado con algunos de los heridos que están llegando. De la primera división de marines. Los mismos que nos acompañaron desde Quonset. Están atrapados en la base de Hagaru. Cuentan que es un infierno indescriptible. Por cada marine hay 6 chinos ocultos en el bosque. Están a menos 34 grados por la noche. Estos chicos no tardarán en caer. Un apoyo aéreo sería bienvenido. Debilitar al enemigo, reducir la ventaja numérica china, dar a nuestros chicos la oportunidad de reponerse. Esta es una misión peligrosa. Es peligrosa, pero en un sentido diferente a lo de Sinuiju. No se trata de puentes y rutas de suministro, sino de miles de soldados chinos ocultos en el bosque y disparándote a 6 metros de distancia. Es una misión sumamente peligrosa. No la voy a banalizar. Solo nosotros podemos ayudarles. Así que os llevaré ahí. Vamos a darles duro y recuperaremos a esos marines. ¿Alguna oración? Venga ya, los hemos visto peores. ¿Quieres una oración? Querido Dios, envíanos unos ángeles.
combustible. Es una fuga de aceite. No resistirá mucho más en el aire. Ascendamos. Busquemos un lugar para aterrizarlo. Aterrízalo con cuidado, Jesse. Jesse, a tus 10. Puede servir. ¡Lo veo! Gente de escuadrón, voy a seguirle. Roger, te echaremos un ojo. Pasando radio, búsqueda y rescate. ¿Verificamos? Adelante. Soltar cohetes. Soltar depósitos externos. Cubierta abierta y fijada. ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡No voy a llegar al claro! Sí lo harás. Flaps abajo. Estás a 12 pies. No irá más despacio. No puedo quedarme contigo. Has hecho lo que has podido, Tom. Cuando Jesse se aleje, destruye ese avión. El Corsair no puede caer en manos enemigas. Aún no ha salido. Vamos, Jesse. Vamos. Vamos, Jesse, vamos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha salido? Si nosotros vemos el humo, los chinos también lo verán. Ya debería estar fuera. Está atrapado ahí. Ese fuego va a quemarlo vivo. Vamos, Jesse, sal de ahí. Voy a ir a por Jesse. Tom, consigue
Conseguirás que te maten. No estrelles tu avión. ¿Qué coño haces, Handler? Mayday, Mayday, Mayday. ¿Y lo que es aquí 201? Solicito evacuación. Tengo uno y pronto 2 pilotos caídos. Solicito asistencia inmediata. 201 está en espacio aéreo hostil. Búsqueda y rescate prevé llegar en 30 minutos. Regrese a la nave. Tom, búsqueda y rescate está en 30 minutos, pero la ayuda está en camino. Ten cuidado ahí abajo. Sí, señor. Acabas de destrozar un corsair magnífico, teniente. Creo que eso irá en el informe de la misión. Negativo, no podemos enviar un ángel. Nuestros helicópteros no pueden volar en la oscuridad, es demasiado peligroso. ¿Quién dice que ha caído? 2 corsairs del ala 32, el teniente Handler y el alférez Brown. Diles que voy para allá. Está muy atascado. Apagaré ese fuego. Te sacaremos, ¿vale? ¿Te sacamos de aquí? Podemos empujar. Uno, 2, 3. Tira fuerte cuando te diga.
Jesse, ¿oyes eso? Vienen a por nosotros. Tom. Dile a Daisy que la quiero mucho. Te sacaremos de aquí. Debemos irnos ya. Volveré a por ti. Tom, abrígate bien, ¿de acuerdo? Ahí tienes café. Pronto te sacaremos de aquí.
No podemos sacar a Jesse. La zona está totalmente ocupada. Rescatarlo es demasiado peligroso. El capitán nos ha pedido destruir ambos aviones. Hadner, el médico te prohíbe volar. Este será un vuelo fúnebre. Vuestra única oportunidad de decir adiós. Salimos en 15 minutos. Oye, Tom, te entiendo. Ayer perdimos a un gran aviador. El alférez Jesse Brown. Todo este buque lamenta su muerte, como seguramente la lamentará toda la nación. Nuestro país necesitaba a Jesse Brown. Señora Brown, soy la marinera de primera Clara Carroll. Un placer conocerla. Vamos para aquí.
Daisy. Esto es tuyo. Me imagino lo duro que es esto. No me imagino cómo debes. Estoy bien. Pero gracias. Tenía miedo de venir hoy. Más del que he tenido en mi vida. Verte sabiendo que yo... Tom, valoro lo que hiciste. Y quiero que lo sepas. Estuve con Jesse antes de que muriera. Mantuvo la calma en todo momento. Estuve con él hasta el final. Sus últimas palabras fueron para ti. Dijo, dile a Daisy que la quiero mucho. Siento no haber podido salvarlo. No era tu obligación, Tom. Nadie tenía la obligación de salvar a Jesse. Te pedí que pudiera contar contigo. Y así fue. El día ha acabado. Voy a subir a mi litera. Me da miedo acostarme, porque suelo soñar contigo. Me conformaré con eso hasta que volvamos a compartir nuestra cama. Cariño, reza porque sea pronto. Mañana tengo que volar. Pero en lo referente a eso, mi corazón no ha vuelto a estar en tierra desde el día que me besaste por primera vez. Y cuando me amas, lo transportas muy lejos, fuera de este mundo. Te escribiré tan pronto como pueda. Te amaré siempre. Tu devoto esposo. Tierna y completamente tuyo. Para siempre. Jesse.
step on your own. Another mile that you've flown, and I've been right by your side. There's so much more than you see, like the wind that blows through the trees, or the time that's passing by. I see the tears are rolling down, but they're not here to stay. I know you're staring at the clouds, trying to wish them away. When you call the stars, no, I'm calling out your name. You are not alone. I watch over you, won't let you go. You gotta know you're not alone. You are not alone. I watch over you, won't let you go. You gotta know you're not alone. I didn't give you the wings to not go fly. And don't you know this ain't goodbye? 'Cause everything I am is who you are. Who you